Continuamos cubriendo el Grand Prix de Berlín, tercer torneo y último del circuito Grand Prix de la FIDE, el cual, como sabrás, otorga 2 cupos para el torneo de candidatos. Hikaru Nakamura, vimos en el video anterior de este evento, zafó de ser eliminado en fase de grupos al derrotar a Levon Aronian, y ya con vida, acá con blancas, en la quinta partida del grupo, la penúltima, enfrenta al gran maestro ruso Grigori Oparin. De ganar, tomaría incluso el liderato del grupo, porque Oparin es el líder hasta esta etapa del grupo, hasta la fecha número 4, ¿verdad? Previo a esta quinta partida, es el líder del grupo, ojo con eso. Entonces, de ganar, reitero, Nakamura tomaría incluso el liderato del grupo. Prepárate entonces para ver una partida trascendental, y no solo eso, sino que también muy instructiva, de la cual aprenderás muchísimo. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Hikaru Nakamura con D4. Responde Grigori Oparin caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Nimzo India, que sabemos lucha por el control de la casilla E4 y de hecho evita el inmediato avance 4 de las blancas. Dama C2, la variante clásica, también conocida como variante capa blanca, cuya idea es tanto favorecer el avance 4, así como también evitar el doblaje de peones en C3, en caso que las negras capturen allí al caballo. Sigue esto con D5, ya que todo consiste en la lucha por el control de la casilla E4, A3 cuestionando al alfil por C3 jaque, dama por C3 para mantener intacta la estructura de peones, enroque, caballo F3, D por C4. Esto no es capturar por capturar. La idea es atacar a la dama a través de ganancia de tiempo, concretamente mediante el desarrollo del alfil de dama. Prosigue la partida con dama por C4, B6, H4, una idea de Kasparov. El oro de Bakú ha jugado esto en varias de sus partidas, como por ejemplo contra Aronian, Nakamura y Anand, todo en el año 2017. Lo normal acá es jugar, en lugar de este H4, el movimiento alfil G5. A lo que sigue alfil A6, dama A4, dama D7, dama C2, C5, D por C5, torre C8, etc. Pero bueno, en la partida se ha jugado H4, que es una jugada bastante moderna, ¿no? Digamos que es Alfa 0 el que inició con este tipo de movimientos de peón H para incordiar al rival. Por ejemplo, debe haber ideas de jugar con H5, H6, de figurar la estructura de peones del enroque rival, y ¿por qué no? También pensar en ideas de ataque tipo torre H3, torre G3, etc. Bueno, la partida, luego del H4 de las blancas, prosigue con alfil A6. Lo dicho, ganancia de tiempo sobre la dama y además se desarrolla el alfil. Ahora, en lugar de esto, alfil B7 fue lo que se jugó en las partidas de Kasparov-Aronian y Kasparov-Anand. Y a esto siguió alfil G5, luego dama D5, para simplificar, ¿verdad? Y si ahora dama por C7, entonces podría venir un torre C8 con juego complicado. Todo esto te lo muestro, por supuesto, para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas y de la comprensión de diferentes posiciones. Pero bueno, alfil A6 es lo que ha jugado Grigori Oparin, Hikaru Nakamura dama C2, C5, D por C5, caballo BD7. Y esto es novedad. En la partida Kasparov-Nakamura se jugó B por C5 y ahora se continuó con alfil G5. Nota que ahora un dama por C5 ayudaría a las negras con su desarrollo tras caballo BD7, dama D6, dama C8, luego dama B7 y claro, las blancas tendrían un peón más, pero a cambio las negras maximizan su desarrollo. Pero en la partida se ha jugado caballo BD7. Sigue esto con C6 para descoordinar a las piezas negras, torre C8, alfil G5, alfil B7, siempre aprovechando que la dama está indefensa y en C2, y por supuesto, lo que se busca es capturar al peón de ventaja que tienen las blancas, ¿verdad? Al peón allí en C6. Sigue esto con caballo D4, caballo E5, insistiendo el conductor de negras en la idea de capturar en C6, torre D1, rayos X sobre la dama rival, dama E7 desclavando al caballo, torre H3, caballo por C6, caballo por C6, torre por C6. Las negras ya han igualado, dama A4,
H6, alfil por F6, dama por F6, dama por A7. ¿Y qué tenemos? Bueno, que las blancas ganan un peón, pero se atrasan en el desarrollo. Nota que su rey aún está en el centro. Bueno, la partida continúa con alfil A8 y ahora torre B3, amenazando al peón de B6. Torre D8, torre B D3. Por supuesto no, torre por B6, por torre por D1 jaque, rey por D1 y dama D8 jaque, y a la siguiente caerá la torre blanca, ¿verdad? Así es que ojo siempre con este tipo de secuencias y di no a la glotonería. Así es que torre B D3 es lo jugado, sigue esto con torre D C8, torre D4, E5, torre 4 D2, dama por H4. Las negras recuperan el peón, G3, dama H1, dama E7. Naka comete una imprecisión. Tuvo la oportunidad de restar iniciativa a las negras mediante la simplificadora torre D8 jaque, que seguiría con torre por D8, jaque, rey H7, dama por A8, torre C1 jaque, rey D2, dama por F1, torre H8 jaque, rey G6, dama A4 controlando la casilla de 1 y bueno, esto se mantendría igualado y no con esas dos torres negras que presionan sobre el flanco de dama, que es lo que tenemos de hecho en la partida. Con lo jugado por Naka, este dama E7. ¿Y qué juega Oparín? Torre F6. Las negras desaprovechan su oportunidad. Debieron de haber jugado rey H7, quitándose de jaques molestos en la octava fila y con ello liberando sus dos torres para lanzarse así al ataque. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre F6, imprecisión, por tanto sigue este torre D8 jaque, torre por D8, dama por D8 jaque, rey H7, F3, para quitar conexión tanto alfil y dama, alfil E4 igualmente, jugada realmente asombrosa. Sigue esto con torre D6, torre por D6, dama por D6 y ahora dama G1. Esto es un verdadero jugadón del ruso. Está entregando su alfil. ¿Logras entender por qué? Bueno, Naka juega dama por E5. El alfil no convenía capturarlo, ya que tras F por E4 seguiría dama por G3 jaque, rey D1, dama G1 y las blancas tendrían que aceptar las tablas por repetición. Luego de rey E1, dama G3 jaque, y bueno, tal vez el blanco intenta algo distinto con rey D2, pero seguiría igualmente dama F4 jaque atacando al alfil, así es que no queda de otra, rey E1, dama G3 jaque, rey D1, dama G1, etc. Tablas. Era la oportunidad de Oparín de poder forzar las tablas y así mantenerse en el liderato del grupo. Pero Naka obviamente ha visto que no conviene esta secuencia, lo ha calculado muy bien y ha jugado entonces dama por E5 ganando un peón. Sigue esto con alfil G6, G4, F6, dama F4. Todo muy igualado, pero ojo con el tiempo, el ruso está en aprietos. Sigue esto con dama C5, dama D2, F5, G por F5, alfil por F5. Las blancas tienen peón de ventaja, pero no es claro que tenga una posición ganadora. Fíjate que probablemente la compensación de las negras, a mi entender, debe estar siendo este peón H, que es un peón libre, pasado, y que puede ir avanzando e incordiando a las blancas, ¿verdad? Bueno, sigue esto con E3, dama E5, F4, dama E7, alfil G2, H5, dama D4, dama H4 jaque, rey F1, dama G4, dama D2, H4, dama D2, G5, el error que decide la partida. Las negras debieron haber evitado el cambio de damas jugando dama G6 y las blancas aún tendrían que lidiar con el peón pasado negro en la columna H. Pero bueno, G5, tremendo error. Entonces sigue esto con dama por G4, alfil por G4 y ahora alfil C6. Acá el motor de ajedrez prefiere para las blancas la jugada A4. Y tras alfil D1 que parece casa al peón, entonces alfil C6. Luego seguir con B4, A5 y así crear un peón pasado ganador en la columna A. Entonces Naka se ha equivocado, ha jugado alfil C6, sigue esto con rey G6, B4, G por F4, E por F4, rey F6. Un curioso error de Oparín, cuando aún gozaba de suficiente tiempo para reflexionar. Ahora, la mayoría de peones de las blancas en el flanco de dama será decisivo. Para evitar aquello, había que jugar alfil C8 y después de rey F2, las negras tienen la increíble jugada rey H5.
con la impresionante idea de jugar rey G4 seguido de rey F5, y esto sería muy difícil para las blancas. Le costaría progresar. Las negras podrían controlar perfectamente los avances de peón en el ala de rey y en el de dama. Pero bueno, rey F6 error, y Naka lo ha detectado. Juega A4 para crear ese peón pasado, rey E7, alfil E4 para poder avanzar el peón de F5, a F5, perdón, rey D6 y lo dicho, F5. La negra ya no puede frenar al mismo tiempo a los peones A ni al peón F. Si te fijas, este avance de peón clausura el retorno del alfil negro hasta la casilla de C8 y por tanto las blancas tienen el plan de crear un peón pasado en la columna A, ¿verdad? Bueno, alfil D1. Bueno, la máquina dice que esto es una imprecisión, pero la posición negra ya está perdida, o sea, ¿qué le vamos a recomendar, verdad? Sigue esto con A5, B por A5, B por A5, rey C5, F6, alfil B3, alfil D3, rey D6, A6, alfil D5. Otra vez, a la máquina no le gusta esta jugada, pero bueno, tampoco alguna otra le iba a ayudar a salvar esta partida. Sigue esto con A7, rey C7, A8 coronando torre, y ante esto, Grigorio Parín abandona la partida, ya que tras alfil por A8 seguiría F7 y la coronación en F8 es inevitable. Impresionante triunfo de Nakamura, el cual, de estar casi eliminado, pasa a liderar el grupo. Esto es realmente emocionante y el sueño de algunos de ver a Nakamura clasificado a semifinal está bastante cerca de concretarse. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y ahora, veamos rápidamente, ya en pantalla, lo que es tabla de posiciones de cada uno de los grupos. Recuerda, clasifica a semifinal solamente uno por grupo. Y Nakamura está allí peleando el liderato con Levon Aronian. Espero hayas disfrutado de este video tanto como yo. Y si es así, apóyalo con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a suscribirse a nuestro canal. Y de esa manera vamos haciendo crecer nuestra comunidad. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!